Tomen su lugar, abran la Biblia, los que trajeron Biblia. Diría un hermano, todo verdadero cristiano anda con su Biblia. Todo creyente en el Señor, abra su Biblia esta noche en el libro de los Efesios, su capítulo 6. Vamos a compartir con la hermana y le decía que mientras preparaba pues las enseñanzas para compartir con ustedes, el Señor me inquietaba a preparar una serie de estudios que tiene que ver con una realidad bíblica a la que muchos desconocen. Tiene que ver mucho con lo que es el mundo espiritual. Y de eso vamos a dedicarnos en el día de hoy, a hacer una pequeña introducción. Amén. Y vamos a tratar de explicarle cuán necesario y cuán importante es que usted y yo adquiramos un conocimiento amplio a la luz de la palabra sobre lo que es el mundo espiritual que es tan real como el mundo físico. Sabemos que vivimos en este mundo físico real y que dentro de este mundo físico hay dos poderes, hay un mundo espiritual, y en ese mundo espiritual se mueven dos poderes espirituales, un poder espiritual positivo y un poder espiritual negativo. Y esos dos poderes espirituales, por más que no lo veamos, a diario y constantemente, esas dos fuerzas espirituales están en una continua guerra, una continua lucha por el destino final de nuestra alma. Recuérdese que lo eterno nuestro no es el cuerpo, sino el alma. Después que la persona, la Biblia dice que del polvo eres y al polvo volverá este cuerpo. Cuando el alma sale de este cuerpo se pudre, se lo comen los gusanos y vuelve al polvo. Y lo que le da vida al cuerpo no es el cuerpo en sí, sino que es el alma. Y eso es lo que es eterno. Entonces esas dos fuerzas constantemente están peleando por el destino final de esa alma, de nuestra alma. Por un lado tenemos del lado positivo, donde está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, los ángeles, serafines, querubines, en fin, todas las fuerzas del bien están luchando para que nuestra alma no termine en el lugar de condenación eterna, sino que termine en el lugar de vida eterna que es en Cristo Jesús. Y del otro lado, de la cara de la moneda, tenemos las potestades o las fuerzas del mal que también están interesadas en el destino final de nuestra alma, con la diferencia que ellos anhelan y desean y hacen todo lo posible e imposible para que nuestra alma no vaya al cielo, sino que termine en el infierno. Y de eso queremos hablar, sobre esa verdad, sobre esa realidad. Como es un mundo espiritual, con nuestros ojos carnales no lo vamos a ver porque es un mundo espiritual. El hecho de que no lo veamos no implica que no sea real. El mundo espiritual es tan real como el mundo físico. Pongo un ejemplo. El viento que sopla no lo vemos, pero sabemos que es real. Porque cuando él sopla, hay ciertos acontecimientos que nos indican que hay un viento. Se mueven las plantas, se mueven las hojas, vemos la tierra que levanta ese viento. Y si ponemos un micrófono sensible, el viento cuando golpea contra el micrófono se va a escuchar el viento.
Entonces, no vemos el viento, ¿verdad que no? Pero no quiere decir que no exista. Bueno, dentro del mundo espiritual pasa lo mismo, es lo similar. No vemos las potestades de las tinieblas. No vemos el poder del bien y del mal, pero esto no implica que no exista. Y la Biblia nos da toda la información necesaria que nosotros necesitamos para descubrir sobre este mundo espiritual. No solamente nos da el conocimiento o nos da testimonio de que el mundo espiritual es real, sino que ella también, o Dios a través de ella, nos va a capacitar a nosotros, si le prestamos atención, de cómo vamos nosotros a zafar, como dirían acá, ¿no?, de las potestades, de las tinieblas del mal que quieren destruir nuestra vida. Y para eso, bueno, vamos al libro de Efesios, capítulo 6. Le puse como título a esta serie de estudio. Yo le decía a ella que cuando me pongo a preparar las enseñanzas que comparto acá y que comparto en la otra congregación, las temáticas son distintas. Por ahí a mí me gustaría preparar una sola enseñanza y compartir las dos, la misma enseñanza para las dos iglesias. Pero las temáticas que Dios me da no son las mismas y no puedo luchar contra eso. No puedo ir en contra de la voluntad del Señor. Entonces, además de esto, hay ciertas interrogantes o preguntas que yo me hago en cuanto a Dios y al trabajo que se está haciendo acá. Y cuando Dios me mueve pues a traer estos temas, o el Señor me indica hablar sobre estos temas y después lo comparto con ella y después ella me dice, a mí el Señor también me está inquietando a hablar sobre esto. Bueno, esto trae para mi vida respuestas a algunas inquietudes que yo tengo delante de la presencia del Señor, y más que todo me da ánimo a que pueda continuar preparando en el Señor. Efesios capítulo 6, versos 10 en adelante. Vamos a leerlo. El tema de hoy se llama Derribando fortalezas satánicas. Y la serie le vamos a dar como título El cristiano con toda la armadura. El cristiano con toda la armadura. Dice así, Efesios 6, 10 en adelante. Pablo el apóstol, escribiendo a la iglesia de Éfeso y despidiéndose ya sobre el final de la carta, dice así: por lo demás, sed fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay una recomendación, el verso 11, revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Nótese que dice las acechanzas del diablo, no del vecino, no del brujo, del hechicero, del curandero, del drogadicto, del homosexual, en fin, sino que debemos estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos, dice, lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice Pablo el apóstol, bajo inspiración del Espíritu Santo, tomad la armadura completa de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo hecho todo, estar firmes. Amén. Quiero leer esta versión, la nueva traducción viviente, dice así: una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Amén. Gloria al Señor. Bueno, como hemos dicho, pues vivimos en un mundo físico, tangible, ¿sí?, palpante y visible, y que dentro de este mundo hay un mundo espiritual que también es tan real como el mundo físico. Ahora,
Si nos detenemos a examinar un poco el texto, vamos a encontrarnos que el mismo texto nos está indicando algo bien específico. Y el texto nos dice que la lucha que todo creyente tiene y toda persona tiene, todo hijo de Dios tiene en Cristo Jesús, no es sino contra ¿qué? Contra potestades de las tinieblas. Y hay muchas preguntas que uno se hace, por ejemplo, ¿por qué? No, la Biblia nos va a dar la respuesta y esas las vamos a ir descubriendo a medida que vamos escudriñando sobre este tema. El único fin que tiene este enemigo nuestro, enemigo de nuestra alma, no es otro sino que destruirnos. Destruir nuestra alma, ¿dónde? En el lugar de condenación eterna, o sea, en el infierno eternalmente. Hay quienes no creen en el infierno, pero el infierno es real. Así como hay un cielo, hay un infierno. Es real. Y el destino final del ser humano es o el cielo o el infierno. Y a ese lugar se va, o existe una sola condición para poder alcanzar, o bien sea el cielo, o bien sea el infierno. Normalmente cuando nosotros preguntamos ¿quién quiere ir al cielo? Todos quieren ir al cielo. Aunque no lo conocen, pero saben que es bonito, que es lindo. Y uno le pregunta, ¿y por qué no va? ¿No quiere ir al infierno? ¿Qué diríamos? Que no, aunque nunca lo hemos visto. Pero sabemos que es feo, que es horrible, que no es un lugar agradable, ¿sí? Que no es un lugar grato como para estar allí ni siquiera una milésima de segundo. Y la realidad es, hermanos, que para ir al cielo se necesita solo una cosa, y es creer en Jesús como Señor y Salvador de nuestra alma. Por fe se va al cielo, por la fe en Cristo Jesús. Y la fe en Cristo Jesús nos conduce a nosotros a vivir una vida acorde a las ordenanzas de Dios, si queremos ir al cielo. ¿Verdad que sí? El que quiere ir al cielo realmente está dispuesto a obedecer al Dios del cielo. Porque el Dios del cielo, Él estableció una única forma de poder alcanzar el reino de los cielos. El Dios creador de todas las cosas estableció una sola manera de que el hombre pueda alcanzar la vida eterna. Y esa única manera establecida por Dios, no por nosotros, se llama Jesucristo de Nazaret. Jesús lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces Jesús dijo: nadie viene al Padre o nadie va al cielo si no es a través de mí, dijo Jesús. Si todo hombre, toda mujer que anhela alcanzar la salvación de su alma, necesita transitar por el camino que estableció Dios. Y ese camino se llama Jesucristo de Nazaret. Y el destino final de aquellos que decidimos aceptar a Jesús como Señor y Salvador de nuestra alma y disponemos nuestro corazón, mantenernos firmes y cumplir con las ordenanzas establecidas por Dios, en ese camino, el destino final, ¿cuál es? Vida eterna en Cristo Jesús, salvación de nuestra alma. Seremos librados de la condenación eterna. Para ir al infierno, solo resta hacer una sola cosa. ¿Y cuál es? No obedecer, no creer a Dios, no aceptar el Evangelio, decir que no, y punto. Decir no. ¿Ah? Claro. Decirle a Dios no, es mentira. Lo que dice la Biblia es mentira. Yo para ir al cielo no necesito creer en Jesús. Bueno, es respetable el concepto que tiene, pero no va acorde al pensamiento divino de Dios. Y el hombre y la mujer que piensa así de esa manera, triste y lamentablemente, va a vivir bajo engaño toda su vida hasta que un día le toque morir. Y cuando muera se va a encontrar con la realidad de su verdad. ¿Y cuál va a ser su verdad? De que tuvo oportunidad de alcanzar la salvación de su alma,
pero no la alcanzó, no es porque no pudo, es porque nunca decidió aceptar a Jesús y obedecer las ordenanzas de Dios para poder alcanzar el reino de los cielos. Es sencillo, es así de fácil. Ahora, ¿quién está detrás de todo esto? ¿O quién está interesado en que usted y yo no creamos esto? El enemigo de nuestra alma. Satanás. Satanás está interesado en que el hombre y la mujer no crean en el Evangelio, no obedezca al llamado de Dios de arrepentimiento para salvación de su alma. Y se ha inventado una mentira que ha causado gran daño en la humanidad, en la vida de muchas personas o de millones de personas. Y esa gran mentira es hacerle creer al hombre y a la mujer que esto del Evangelio es una falacia, es una mentira, que esto no es verdad. Entonces están ahí esas dos fuerzas. Por un lado, el Señor nos dice, es verdad, y por otro lado, la otra potestad de las tinieblas dice, es mentira. Ahora, la decisión es de cada persona. La decisión que tenemos un libre albedrío y cada quien decide. Y Dios, que es un Dios soberano, podría obligarnos, pero como Él respeta la decisión de cada uno de nosotros, Él nos deja tranquilos. Pero lo que sí es cierto es que Él nos alerta, Él nos dice, tienes esta opción, tienes la otra opción. Tú decides, la decisión que tú tomes, yo la respeto. ¿Tú quieres ir al cielo? Sí, bueno, aquí tienes la forma de ir al cielo. No, yo no quiero esa forma, es la única forma. Yo quiero ir a esta manera. Bueno, de esa manera no se va al cielo. Al cielo se va no a la manera nuestra, sino a la manera de Dios. Entonces el Señor dice, bueno, si tú dices que no es así, que yo no tengo la verdad, que yo no tengo la razón, atenta a las consecuencias después. Cuando esté en el lugar de condenación eterna, ¿a quién va a culpar? A nadie. Se va a culpar a sí mismo y se va a lamentar eternamente no haber obedecido. Y esto lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 19, si no mal recuerdo. Ahí habla la historia del rico y del pobre. Los dos tuvieron la misma posibilidad de alcanzar la salvación de su alma. Y sabemos que uno de ellos decidió aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su alma. Y vemos que la otra persona, en su arrogancia, dijo, no, yo no necesito ser evangélico, no necesito aceptar a Jesús para ir al cielo. Yo estoy bien así. Si yo soy un buen vecino, soy una buena persona, pero es que al cielo nadie va por buenas obras, sino que al cielo se va por la fe en Cristo Jesús. Y la Biblia dice, por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto implica que todo ser humano sobre la faz de la tierra necesita arrepentimiento de pecado para salvación. Y entre esas dos personas, uno de ellos dijo, sí, reconozco que soy un pecador, y el otro dijo, no, yo no soy pecador, así que vete tú con tu evangelio, yo estoy bien así. Y un día dice la Biblia que los dos murieron. Los dos confrontaron lo que todo el mundo tiene que confrontar una vez en su vida. La Biblia dice, está establecido para que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Y los dos murieron. El evangélico y el no murieron, con la diferencia que como uno murió en Cristo Jesús en obediencia, alcanzó lo que tanto anhela el ser humano, como es la salvación de su alma. Y el otro murió creyendo que iba a ser salvo, dando la espalda a Dios, no queriendo reconocer a Jesús como Señor y Salvador de su alma. Y dice que cuando abrió los ojos se encontró ¿dónde? En un lugar de tormento, en un lugar de condenación eterna. Y estando allí en ese lugar, dice la Biblia que estaba siendo atormentado y comenzó a clamar desde el infierno, y a pedirle a Dios que tenga misericordia de él. Señor, ten misericordia de mí. Y pidió una oportunidad y le dijo, dame una oportunidad de volver otra vez a la tierra para ser salvo. Ahora sí te creo, ahora sí sé que es verdad, que esto del cielo y del infierno es verdad. Y la respuesta fue triste para la vida de él, porque le dijeron, no, tú tuviste tu oportunidad mientras estabas en la tierra vivo. Tú rechazaste, tú desechaste la verdad.
Entonces dice la Biblia que estando allí, se acordó que tenía otros hermanos más y dijo, bueno, tengo 5 hermanos, envía allí. No permita que ellos vengan a este lugar. Y hasta el día de hoy esa persona está allí atormentada. Y así como es, millones de hombres y mujeres parten de este mundo sin ser salvos, sin salvación, por no aceptar la verdad del Evangelio de Jesucristo de Nazaret. Pero detrás de todo eso están operando potestades de las tinieblas. Y nosotros no debemos ser ignorantes a esa realidad. Esta lucha, hermano, porque no se crea usted de que porque nosotros ya estamos en Cristo, ya se terminó todo. No, las potestades de las tinieblas siguen luchando, siguen peleando, para que nosotros como evangélicos un día no alcancemos la salvación, sino que seamos avergonzados en el lugar de condenación eterna y pasemos en ese lugar a ser el hazme reír y un montón de cosas. Esta lucha por la destrucción de nuestra alma en el lugar de condenación eterna es una lucha diaria, continua. Mientras usted y yo estamos acá ahorita, en las potestades de los aires, las tinieblas, las dos fuerzas están luchando para que ninguno de nosotros seamos salvos. Y las dos fuerzas tienen allí, emplean sus estrategias. Entonces por allí, y esto lo vamos a ir viendo más adelante, a medida que vamos estudiando y escudriñando esto, usted va a encontrar cristianos, personas que están dentro de la iglesia, pero no quieren estar dentro, se fastidian en escuchar la Biblia, escuchar la palabra, y están acá, pero sus pensamientos están puestos ¿dónde? Están puestos en cualquier otro lugar, distraídos. Y detrás de esa distracción está operando una potestad de las tinieblas que está interesado en que nosotros nos distraigamos y que perdamos el interés de estar en este lugar para adorar al Señor. Porque a este lugar venimos es adorar al Señor. Y el enemigo no quiere que nosotros le adoremos. Por eso usa estrategias para distraernos, como para que nosotros perdamos el sentido de la razón real del por qué estamos acá. Por eso muchos se duermen a veces. Detrás de ese sueño, aunque usted no lo crea, eso lo vamos a ir viendo. Detrás de ese sueño están operando potestad de las tinieblas, que están interesados en que nosotros no prestemos atención, en que nos durmamos. Y en fin, un montón de cosas. Nosotros tuvimos experiencias en el Señor y vimos cómo Dios nos permitió ver potestad de las tinieblas durmiendo creyentes dentro de la iglesia. Los hicean hasta que... Y aplican un montón de estrategias. Pero esto acontece porque algo está aconteciendo en la vida de muchos creyentes, en la vida de muchas iglesias. Y es que están ignorando. Se ignora esta realidad bíblica. Este enemigo de nuestra alma, hermano, aplica todo tipo de herramientas y estrategias necesarias con el único propósito y fin de lograr su acometido en contra de nuestras vidas. No solamente nuestras, sino la de toda la familia. Debemos, como iglesia del Señor, como creyentes, tomar conciencia de algo que es una realidad. El enemigo de nuestra alma
no está jugando a destruir nuestra alma. Él no juega a destruirnos. Jesús dijo, Juan 10:10 dice, el ladrón, refiriéndose al Señor, a Satanás, al diablo, dice, no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Para robar, para matar y destruir. ¿Robar qué? El gozo, la alegría, robar la paz y sobre todo robar la salvación. Y destruir al ser humano en todo el sentido de la palabra destruir. La palabra destruir, entre uno de sus sinónimos, habla de cambiar la forma, el eje. Y usted y yo podemos ver cómo el enemigo ha venido bregando fuertemente sobre la vida moral de la persona. Y vemos cómo Satanás ha logrado destruir la moral de muchas personas. ¿Sí o no? Ahorita está trabajando fuertemente el enemigo en querer destruir la moral de nuestros hijos. Con estas nuevas leyes que quieren aprobar. La ley del aborto, la ley de la igualdad de género. Detrás de todas esas leyes, quien están operando es el enemigo. Los legisladores legislando, senadores y diputados, bajo inspiración satánica para destrucción de del mismo ser humano. Qué bárbaro, ¿no? Y usted póngase a leer, usted va a las leyes y usted se va a dar cuenta que esas leyes van en contra de las mismas leyes divinas. Entonces tenemos hoy, por ejemplo, el enemigo para destruir a nuestros niños está usando, yo no sé si usted ha notado, pero usa mucho los medios de telecomunicación, la televisión, a través de muchos programas que uno los ve inocente, entre paréntesis, ¿no? Pero usted, en estos días me detuve a mirar, oiga bien, y me quedé observando, no recuerdo bien cómo se llama ese programa, pero es un programa para niños que tengan una edad menos de un año. Menos de un año. Son dibujitos. Y entre esos dibujitos es un mozo y una niña, no recuerdo, Marcha creo que se llama, no recuerdo bien cómo se llama. Lo cierto es que estaba observando y miraba la programación y hacían énfasis a la brujería, donde una bebé, un programa para niños de menos de un año, estaban haciendo énfasis, la programación, induciendo al niño, induciendo al bebé a la hechicería, al mundo del ocultismo. Y así como eso, muchos programas más a los que nosotros tenemos que prestar atención. Salió anunciado ya hace un tiempo atrás, donde antes se miraba, había un muñeco, unos muñequitos que salían, un juguete que salía, que era Ken, y una muñequita, no recuerdo bien cómo era, que el novio era Ken, le llamaban Ken. Ahora, el nuevo anuncio que salió es que ya no es un muñeco varón la pareja de la muñeca, que ahora la pareja del muñeco varón es otro varón
y la pareja de la muñequita es otra muñeca más. Sexo femenino, sexo masculino, conviviendo juntos. Y así un montón de cosas que podemos nombrar, que se está proyectando detrás de cámara, a través de la televisión, con el único propósito, el único fin de destruir a los niños, induciéndolo o enseñándole que esto de hombre con hombre y mujer con mujer es algo natural y es algo normal y es algo aceptable, cuando usted y yo sabemos que no lo es. Usted y yo sabemos que Dios creó al hombre y a la mujer. No creó al hombre con el hombre y a la mujer con la mujer. Y un montón de cosas más que vamos a ir viendo y vamos a ir descubriendo. Y esto nos va a traer respuesta. Sobre todo vamos a poder descubrir por qué en el día de hoy nuestros niños y nuestros jóvenes, da la impresión, no sé si usted se ha notado, son cada día un poco más rebeldes, ¿o no es así? ¿Sí o no? Son más rebeldes, niños y adolescentes. Ya no se les puede decir mucho, ¿eh? Y el enemigo está operando de una manera tan terrible, hermano, que el enemigo ha promocionado desde el mismo infierno leyes que avalan la rebeldía de los niños y de los jóvenes en el día de hoy. Y uno se pregunta por allí, la gran pregunta es, ¿cómo logro yo de que mi hijo deje de ser un hijo rebelde al padre o a la madre? Que sea un hijo sumiso, obediente, como anhela todo padre que sea su hijo. ¿Qué padre, qué madre trae un hijo al mundo para que su hijo el día de mañana sea un hijo rebelde? ¿Qué padre anhela eso para su hijo? Ninguno. Pero es una realidad. Algo está pasando. Algo está sucediendo. Y son muchos factores que están influyendo en la vida de los niños. Pero detrás de todo eso, de esa influencia, detrás de todo eso, hay un mover satánico. Y lo triste del caso es que en ocasiones nosotros como padres nos dejamos, somos el instrumento del enemigo para destruir a nuestros propios hijos. Y después el día de mañana estamos llorando. Y esto pasa muchas veces por la ignorancia que se tiene en cuanto a lo que son los poderes de las tinieblas y de cómo operan. Y como hay ignorancia, no tenemos las herramientas necesarias para poder confrontar esa situación e impedir que nuestros hijos el día de mañana sean los rebeldes del hogar, sino que el día de mañana nuestros hijos el día de mañana sean hombres y mujeres de bien para la sociedad, para la comunidad y para el país entero. Niños que el día de mañana, en un futuro no muy lejano, si el Señor no ha venido por su iglesia, sean ellos los que el día de mañana estén ocupando lugares o puestos públicos bajo el temor de Dios. Preguntémonos, ¿es posible de que alguno de nuestros hijos el día de mañana sea, como yo siempre digo, ¿por qué no puede ser uno de nuestros hijos el día de mañana el presidente de una nación? Esté liderando una nación bajo el temor de Dios. ¿Por qué no?
¿Por qué no puede ser un diputado, un asambleísta, un legislador, un ingeniero, un abogado, un doctor, que ejerza esos cargos bajo el temor del Señor? La Biblia dice que cuando los justos gobiernan, hay bienaventuranza en la nación. ¿Y a qué justo se está refiriendo? Porque el día de mañana nosotros no podemos aspirar en el Señor de que nuestros hijos sean esos que estén en un puesto público, político, donde no haya corrupción. ¿Se puede o no se puede? Se puede, hermano. Pero para eso hay que trabajar desde ya. Y para eso tenemos que adquirir un conocimiento amplio. El enemigo no quiere. El único que está interesado en que un justo no gobierne una nación, ¿quién es? Satanás. Satanás está interesado en que su hijo o su hija el día de mañana no ocupe ningún cargo. El único que está interesado en que su hijo o su hija no sea el abanderado ejemplar, el niño ejemplar dentro de un aula de clase. ¿Quién es? El enemigo. Que sea el estudiante o el alumno ejemplar al que todos quieran imitar, al que los demás compañeros quieran ser como él, y que los demás padres o los padres de esos alumnos vean en ese niño algo distinto y se pregunten: ¿por qué este niño no es como los demás? Quiero hablar con el padre y la madre de ese niño para que me dé el secreto. ¿Cómo él o ella ha logrado que su hijo o su hija conserve la moral? Que su hijo y su hija sea el ejemplo dentro de esa aula de clase. Y yo anhelo que mi hijo sea igual. Entonces se acerquen los padres, los demás alumnos, nos preguntan y nosotros podamos responderles fácil y sencillo: en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y solamente con el Señor hemos logrado esto. Y hemos logrado y alcanzado de que ese niño sea lo que es. Y que ese niño alcance una carrera universitaria. Y cuando llegue a la universidad siga siendo el mismo alumno ejemplar. Y después que se gradúe, sea un padre ejemplar, sea un vecino ejemplar, sea un habitante de la localidad o de la ciudad ejemplar. ¿Me está entendiendo? Y hay uno que está interesado en que eso no se haga realidad. Y nosotros tenemos que saberlo muy bien, muy bien. Que el día de mañana sean nuestros hijos, no sean los corruptos de siempre, no sean jóvenes corrompidos bajo ninguna circunstancia. ¿Podemos lograr eso en Cristo Jesús, sí o no? Pero para eso, hermanos, necesitamos estudiar, escudriñar, leer la Biblia. Lo primero que tenemos que conocer es que hay uno que está interesado en que eso no se haga realidad. Y ese alguien se llama Satanás. Como dije, el enemigo de nuestra alma, él no juega a destruirnos. Él destruye si dejamos que destruya. Si usted analiza por un instante, él está interesado en destruir no solamente la vida personal, sino que está interesado en destruir las familias enteras. Quien está detrás de los divorcios, de las separaciones, la destrucción de un matrimonio, no es el Señor, hermano. Es Satanás. Quien está detrás de lo que usted y yo vivimos en querer destruir, quien está detrás de la destrucción de la comunidad entera,
donde haya odio, donde haya rencor, vecino con vecino, hombre con hombre. ¿Me explico? Donde lo que haya es maldad. Ahora, imagínense, hermano, este barrio, esta comunidad, este sector de Esas Peñas, donde todos los que habitan en este barrio Santa Mónica es, sí, Santa Mónica, como uno como San Cayetano, el Santa Mónica, viven todos mancomunadamente. Que usted salga a su casa y que no tenga necesidad de pasarle ni siquiera las llaves de la puerta, pasarle seguro la puerta de su casa. Qué bendición sería, ¿no? Que usted pueda salir tranquilo, confiado, dejar la puerta abierta, no importa si allí ningún vecino está interesado en querer tomar nada de lo que no le pertenece. Imagínense, por un instante, ¿no? Donde todos se hablan, donde no hay odio, no hay rencores, no hay nada. El único que está interesado en que eso no se haga realidad se llama Satanás. Y él opera porque es lamentable decirlo, pero opera porque hay quienes le han dado ese lugar al enemigo. Han permitido que el enemigo entre para destruir. Y mire cómo está la sociedad, el mundo entero, la humanidad entera, en guerras, en peleas, en cuestiones, hogares que internamente viven bajo una constante batalla. Padre contra madre, hijos contra padre, padre contra hijo, bueno, un montón de cosas. Pero esto acontece por la misma ignorancia que se tiene en cuanto a la realidad del mundo espiritual. Pero bueno, gracias damos al Señor que Dios permite que esto llegue para que yo tengo una convicción, y estoy preparando un estudio sobre eso. Una convicción en el Señor que la única fuerza que puede disipar las potestades de las tinieblas que tanto daño está haciendo al ser humano dentro de una comunidad se llama la iglesia de Jesucristo. La iglesia del Señor es la única. Le voy a poner un testimonio así rapidito. Venezuela, el barrio La Ceiba, Guacara, Carabobo, barrio La Ceiba. Vivían dos barrios, uno al frente del otro. Lo dividía una calle, una doble vía, para que usted tenga de este lado, La Ceiba, no recuerdo bien cómo se llama el otro barrio del frente. Lo cierto es que esos dos barrios, lo único que los dividía era una doble vía nada más. Y los muchachos del barrio de La Ceiba no podían pasar al barrio del frente, y los del frente no podían pasar a este barrio. Porque cada vez que iban los de este barrio a aquel barrio, o los de aquel barrio a este barrio, hermano, corría la sangre. Se mataban, se odiaban, se caían a tiro. Usted estaba sentado frente de su vereda a cualquier hora y era una cuestión increíble. Mucha gente que nada tenía que ver con los problemas de ellos murieron por una bala perdida, porque iba pasando uno, venía otro, sacaba un revólver o una pistola y se caían a tiro. Y en esos dos barrios no se podía vivir tranquilo, no había paz. Y había una iglesia, no eran dos, ni tres, ni una sola iglesia que se preocupó por la situación del barrio. Y esa única iglesia, preocupada en el Señor por esa situación, comenzó a orar, a ayunar, a pagar el precio en el Señor para que eso se termina. No había un fin de semana donde no había un muerto en los barrios, en esos sectores, o entre semanas. Ya el Estado no sabía qué hacer. Habían hecho de todo.
hacían operativos, bueno, un montón de cosas. Y nunca el Estado logró cambiar esa situación. Y la única fuerza que pudo cambiar esa situación y lograr que ese derramamiento de sangre cesara en un barrio como en el otro, fue una iglesia en el Señor que entendió que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Que la verdadera lucha no era ni siquiera con los mismos jóvenes que se caían a tiro, drogados, en la delincuencia, que robaban y todo lo demás. No podía entrar una persona desconocida porque lo robaban. No querían entrar ni los camioneros, los que despachaban, no podían entrar, hermano. Porque entraba un camión a despachar en un kiosco, en un negocio, no salía liso de allí. Les robaban la mercadería, le sacaban la plata. Y si estaba con mucho problema, lo mataban. Era una situación difícil. Y el Estado no supo qué hacer. Y la iglesia se unió en el Señor, con el Señor. Y comenzó a pelear no contra los muchachos, sino contra las potestades de las tinieblas que operaban en la vida de esos muchachos. A pagar el precio del Señor, a orar, a ayunar, a vigilar. Y ahí se estuvo por un buen tiempo peleando, orando, pidiendo al Señor que tenga misericordia, pidiendo a Dios que comience a obrar. Hasta que un buen día comenzó Dios a obrar. Y comenzaron las potestades de las tinieblas a disiparse. Y comenzaron las potestades de las tinieblas a retroceder. Hasta que retrocedieron. Y nunca más hubo derramamiento de sangre en ese lugar. Comenzaron a convertirse esos mismos muchachos, comenzaron a llegar a los pies de Cristo. Y comenzaron a reconciliarse entre ellos. Y la paz volvió, hermano. La tranquilidad volvió a la comunidad. Y fue notorio aquello que después el intendente, que allá le dicen alcalde, no le restó otra cosa sino que reconocer la fuerza, el poder y la autoridad que tiene la iglesia contra las potestades de las tinieblas. Y fue una gran bendición. Y vino la paz sobre esa ciudad. Yo estoy convencido, hermano, de que si nosotros nos sacudimos un poco el polvo y comenzamos a interesarnos por el bienestar de esta comunidad y de toda la ciudad, y por qué no de todo el país, bienestar en el Señor, yo creo que si nos unimos en un solo cuerpo en Cristo Jesús y comprendemos que hay potestad de las tinieblas que quieren destruir y nos armamos en el Señor para pelear contra esa potestad de las tinieblas, vamos a lograr mucho. Vamos a lograr que esas potestades de las tinieblas retrocedan y vamos a lograr que entonces el que es adicto a la droga un día abandone las drogas, cambie la droga por la Biblia, cambie la droga por Jesús. Y un día vamos a lograr en Cristo Jesús, como en muchas ocasiones estuve en lugares donde iban muchachos, hombres, personas con pistolas en mano, cambiando la pistola por una Biblia y entregando su vida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo creo que si nosotros como iglesia del Señor comprendemos esto y nos interesamos, vamos a lograr mucho en Cristo Jesús. Entonces estos que andan por allí, esos muchachos que andan por allí bajo la influencia satánica, un día, el día de mañana, dejarán de ser lo que son para entonces ser los referentes no solamente de la familia. Porque cuando Jesús llega al corazón de una persona,
Entonces la luz de Cristo resplandece a través de esa persona. Entonces ese hogar que está destruido, ese hogar que está sin esperanza alguna, entonces vea la luz de la esperanza en Cristo Jesús a través de ese jovencito, a través de esa jovencita que está siendo atormentada por potestad de las tinieblas, que lo llevan o lo mueven a hacer lo que hacen. Y cuando viene la luz de Cristo, esa potestad de las tinieblas se disipa de su vida, y entonces el hogar ya no sigue siendo el mismo hogar de siempre. Y cambia ese hogar. Y los demás empiezan a notar el cambio del joven, el cambio dentro del hogar. Entonces, poco a poco Dios comienza a hacer la obra, y los demás hogares también van a querer experimentar el cambio y van a descubrir que solamente en Cristo Jesús hay la verdadera esperanza para la vida del ser humano, y que detrás de Jesús lo que hay es salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Por eso yo quiero animarle a usted a que nos interesemos en querer conocer a la luz de la palabra del Señor contra qué estamos luchando. Porque para ir sobre el final y no aburrirlos más, hay un fenómeno, hermano, que está aconteciendo a pesar de todas las alertas, a pesar de toda la verdad bíblica. Es que hay una gran ignorancia del ser humano, del hombre, sobre todo la iglesia del Señor, en cuanto a lo que son las potestades de las tinieblas. Porque la ignorancia del pueblo de Dios respecto a los poderes de las tinieblas ha facilitado la obra engañadora de Satanás en la vida de las congregaciones, en la vida de los que aún no son creyentes. La ignorancia, el no interesarse, el desconocimiento. El gran propósito del enemigo es, hermano, que usted y yo nos mantengamos ignorantes en cuanto a quién es Él, cómo obra Él, cómo opera Él. ¿Está interesado en eso? En que nadie se interese sobre Él. Pero si vamos a la Biblia, usted se va a encontrar de que desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios nos revela quién es el enemigo de nuestra alma. Y la Biblia, si la Biblia o Dios se tomó la tarea, el trabajo y el tiempo necesario para darnos a nosotros a conocer a través de la Biblia quién es el enemigo de nuestra alma, ¿por qué nosotros no podemos interesarnos entonces en querer estudiar? Quiero terminar con este texto bíblico, que es un texto profético. En el día de hoy, los espíritus engañadores atacan de forma especial a la iglesia de Cristo. Y ese ataque es el cumplimiento de la profecía que el Espíritu Santo reveló expresamente por medio del apóstol Pablo. Vaya conmigo y terminamos. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, Pablo el apóstol escribiendo a Timoteo. Nótese lo que dice la Biblia. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos, en estos tiempos actuales que estamos viviendo, tiempos finales, tiempo del fin, tiempo de arrebatamiento, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos espíritus, hermanos, son enviados. Estos espíritus engañadores son enviados desde el mismo infierno con el único propósito de engañar, para mantener en ignorancia a todos los que estuviesen interesados en querer conocer y aprender sobre las estrategias del enemigo, para así el poder lograr con eficacia el propósito que ellos se han propuesto. A pesar de esta clara previsión sobre el peligro de los últimos tiempos, hay una realidad. Encontramos no todas
pero sí la gran mayoría de la iglesia, en casi total ignorancia sobre las obras de este ejército de espíritu maligno. Póngase de pie, por favor. La mayoría de los creyentes, y esto lo vamos a ir profundizando la semana que viene, es muy rápido en aceptar todo lo que sea sobrenatural como viniendo de Dios. Y esto pasa por la falta de conocimiento. Esto pasa por la falta de conocimiento que se tiene en cuanto a lo que son el mover del Espíritu Santo y el mover de las potestades de las tinieblas. Yo quiero decirle que no todas las lenguas son lenguas angelicales o espirituales del Señor. Yo quiero decirle que no todas las manifestaciones que muchas veces se ve, no todas son por el Espíritu Santo. No todo lo que se dice desde este lugar es dicho bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Usted sabía eso? Que no todo lo que se dice desde este lugar a nuestras vidas, no todo viene por inspiración del Espíritu Santo. Ahí usted escudriña el texto y usted va a encontrarse de que existen hombres, mujeres que están ministrando bajo adoctrinamiento satánico, bajo inspiración diabólica. Y lo triste es que se está aceptando esa doctrina o esas enseñanzas como verdades divinas. Lo triste es que se están aceptando manifestaciones como que si fueran del Espíritu Santo de Dios cuando no lo son. Y esto sucede o esto acontece precisamente por la ignorancia que hay en cuanto a lo que es el mundo espiritual. Pero bueno, usted y yo somos de los que queremos aprender del Señor. Amén. Usted y yo somos de los que queremos ver un cambio en Cristo Jesús. Yo creo que usted y yo anhelamos algo. Yo no vivo en esta comunidad, pero no soy de este país, pero me adoptaron. ¿Sí? Me adoptaron, pero gracias al Señor. No sé si usted me adoptó por amor o por imposición, como, bueno, no me queda otra. ¿Qué más vamos a hacer? Ya está acá. Pero mi anhelo es ver a una Saspeña distinta. Mi anhelo en el Señor es ver hogares felices. Mi anhelo en el Señor es poder ver en las calles no hombres jóvenes reunidos fumando droga, tomando alcohol. Mi anhelo es ver a esos jóvenes reunidos en esos mismos lugares, alabando al Señor, cantando a Dios, compartiendo de la palabra del Señor. Mi anhelo es ver hogares felices. Mi deseo en el Señor es ver la obra de Dios en cada habitante de esta comunidad. Y si tú y yo nos lo proponemos en el Señor, en Cristo Jesús, y nos balantonamos y estamos dispuestos a pagar el precio en Cristo Jesús, lo lograremos en el Señor, porque para eso fuimos llamados. Para eso somos iglesia del Señor. Para pelear contra esas potestades que están destruyendo las familias y los habitantes enteros de esta comunidad. Así que yo te quiero animar, invitar, para que no te quedes en tu casa, sino que cojas fuerzas, te intereses en querer conocer las estrategias divinas del Señor y en querer conocer cómo obra el enemigo a través de la palabra. Dios nos va a dar conocimiento, nos va a dar la sabiduría y sobre todo, como le hemos puesto como título a la serie, que se llama El cristiano con toda la armadura. El anhelo es que usted y yo sepamos que tenemos una armadura dispuesta por el Señor, pero más que todo eso, mi anhelo es no solamente que descubra que tiene una armadura, sino cómo usarla. ¿Y contra quién lo voy a usar? ¿En qué momento la vamos a usar?
¿Cuándo la vamos a usar? Pero para eso tenemos que adquirir conocimiento. Oramos al Señor en esta noche.